¿Se puede enfermar el alma? Claro que sí. Y a veces, después de ejercicios espirituales, es bastante común. Hablaremos de estas dos enfermedades, las más comunes, en esta charla que vamos a tener ahora. Queridos todos, comenzamos como siempre invocando a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Seguimos en esta quinta semana, es decir, en este intento de seguir con los propósitos, de perseverar en el camino comenzado. Puede servir esto que vamos a decir para cualquier persona, pero si hemos terminado los ejercicios hace poco, es común que con el paso de los días nos cojan algunas de estas dos dificultades de la vida espiritual, algunos de estos dos problemas o enfermedades. Vamos a seguir enfermedades, se entiende en sentido amplio, ¿no? Vamos a seguir en esto, sobre todo al padre Mendizábal, en su libro sobre la dirección espiritual. Bueno, y la primera enfermedad, repito, en sentido un poco amplio, pero es la tibieza espiritual. Y la segunda, de la cual hablaremos, es la mediocridad. Que es bueno distinguirlas, porque por lo general se mezclan. Uno dice, bueno, tibieza, mediocridad. No, y se pueden distinguir y tiene cada uno lo suyo y nos puede venir muy bien. Bueno, ¿qué se entiende por tibieza espiritual? Apocalipsis 3:16. Ahora bien, dice el Señor, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. ¿Por qué parecería que es mejor ser frío que tibio? En la vida espiritual, si uno es tibio, el problema es que es muy difícil salir de esa tibieza. El frío tiene la posibilidad de reaccionar más fácilmente. De ahí entonces estas palabras tan fuertes de la Escritura. ¿Qué síntomas y qué signos tiene la tibieza espiritual? Vamos a ir por puntos en ambas enfermedades. Los signos, no hay que identificar a la tibieza espiritual con una simple aridez. La tibieza lleva consigo cierta aridez, pero con el afán con sentido de desahogo en los disfrutes del orden de los sentidos. Es decir, hay una aridez pero culpable. Se buscan ya la alegría, la felicidad, la tranquilidad que nos puede dar Dios o las cosas de Dios en las cosas sensibles. Entonces es una aridez buscada, es como una desolación prolongada pero causada por nuestra infidelidad a nuestros propósitos. No es falta de fervor de quien aún no ha entrado en la vida espiritual, sino que tiene un matiz de envejecimiento, de relajación, de comenzarse a hundir. Se empieza con cierto ímpetu, terminaron los ejercicios con muchas ganas, ya pasó un mes, ya empezamos un poquito a... Lleva consigo la pesadez y el desgano para las cosas espirituales, especialmente para la oración y la soledad espiritual que hace falta para la oración, con cierto aburrimiento del cumplimiento del deber cotidiano, dejándose invadir por el activismo y el utilitarismo. El utilitarismo es solamente hacer las cosas que tienen alguna utilidad concreta, sobre todo material, o que puede dar resultados concretos. Y el activismo, ese hacer por hacer, no es que hay que hacer por hacer. A veces el hacer me hace daño. Hablaremos un poco después también de esto. Pero por eso basta el menor pretexto para suprimir la oración. Dios pasa a un segundo lugar. Ya no es lo más importante. Ya María, para ponerle ese ejemplo evangélico, ya lo que dice el Señor, el unum necessarium, ¿no? Lo único necesario que María había captado, ya queda un poco de lado. Y empezamos a hacer un poco más Marta, más actividad, incluso no actividad en cosas malas, porque Marta estaba sirviendo al Señor, pero se hace la oración, se empieza, si no la dejo, la hago sin tanta preparación, sin tanta reverencia, sin examen, la misa también, sin ponerle mucho empeño a prepararme, a estar atento. Bueno, la víctima de este mal, dice el padre
Mendizábal se advierte una disipación continua. No llega a concentrarse sobre todo en las cosas espirituales, una ligereza del corazón y de sentido, horror a estar dentro de uno mismo. Me cuesta todo lo que quizás hayamos alcanzado en los ejercicios, esa capacidad de mirar para adentro, para encontrar defectos y todo, se va perdiendo, ¿sí? Entonces se actúa, por tanto, sin reflexión, ¿sí? Como Pedro, que no rezó en el huerto de los olivos y después actuó rápidamente, sin reflexionar, y se puso a defender al Señor, que en sí mismo parecía algo muy bueno y de suyo, pero no era lo que el Señor quería. Por eso lo reprende. Puede ser esto un poco pasajero, ¿sí? Un periodo de más dificultad, pero en ese sentido no es tibieza propiamente. Voy a ver como para decirlo bien en nomenclatura ignaciana, una desolación que puede ser también permitida por Dios para purificarnos o para humillarnos, o el cansancio mismo, algunas cosas pueden ser también hasta fisiológicas si se quiere. Y tampoco se confunde con la sequedad, que repito, es como la sequedad es una desolación que no tiene culpa, que Dios permite para nuestro bien. San Juan de la Cruz lo va a decir así: entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia, porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad y en el ánimo, sin solicitud de servir a Dios. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud con cuidado y pena, como digo, de que no se sirve a Dios. Es decir, si yo siento un poco de sequedad espiritual, no tanto fervor en la oración, y me preocupa eso, es muy buen signo de que no es tibieza. ¿Por qué? Porque la preocupación justamente es lo que va marcando de que no es algo voluntario, de que se está dando por X circunstancias, porque Dios lo permite, etc., pero no que me la he ganado yo por remisión de mi voluntad. Y acá lo esencial, para que nos quede claro, para que se dé tibieza espiritual, tiene que haber un estado crónico de aceptación habitual del pecado venial, por tanto deliberado. Pecado venial deliberado. Ahí está el meollo, la esencia de la tibieza. Es decir, habíamos hablado ya de eso en los ejercicios. Pecado venial no es mortal, tiene mucha diferencia, pero es pecado deliberado. Es decir, lo puedo evitar y no lo evito porque, bueno, me cuesta un poco y en definitiva tampoco es grave. Bien, un estado crónico de pecado venial deliberado, eso es la tibieza. Tibio es aquel entonces que, asustado por la dificultad que siente en el camino de la virtud y cediendo a las tentaciones, pasado el primer fervor del espíritu, deliberadamente determina pasar una vida cómoda y libre, sin molestias, contento con cierta apariencia exterior, con horror a todo progreso en las virtudes. A veces tiene una aparente calma del alma, sabido que claro, no hay tentaciones, no hay muchas agitaciones, porque hasta el demonio está un poco contento de nuestro estado, así que nos deja ahí en paz. Apocalipsis 4, del 2 al 5, tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Tengo contra ti que has perdido el amor de antes. Escuchar estas palabras en el fondo de nuestro corazón, dichas por el Señor, si nos caben, que muchas veces nos caben, es muy bueno. Puede ser doloroso, pero puede ser el comienzo del cambio. Porque el Señor, si me toca el corazón con estas palabras que me pueden, repito, doler, no es porque sí, no es porque quiera hacernos sentir mal, no es porque, sino es porque quiere nuestro amor como el de antes. Naturaleza, para ir más a lo concreto, pero ya dijimos lo esencial, pero vamos a algunas notas más en cuanto a la naturaleza, porque esto del pecado venial deliberado también se puede tomar como un síntoma o como un signo. La tibieza, por su naturaleza, se suele relacionar con la asedia, también la mediocridad, de la que hablemos después, ¿no? Vicio capital que los antiguos monjes identificaban con el demonio meridiano. Se toma esa frase
del Salmo 90, versículo 6, que ataca en las horas fuertes del mediodía. Pero no es la asedia como momento o periodo de tentación, sino de un estado de asedia. A ver, ¿qué es el demonio del mediodía o el demonio meridiano? Se toma esa frase del Salmo, como dijimos, y así como, ahí vamos a leer algo de Colombás que nos puede venir muy bien, pero así como en la mitad del día el monje, ¿no?, está trabajando en el campo, en su celda, pero ya siente hambre y ya tiene como cierto hastío, pues en algún momento puede venir esa tentación de que ya pasaron muchas horas y tiene ganas como de dejar lo que está haciendo, ir a comer o ir a... Bueno, así puede pasar esto en la mitad de la vida, la crisis de los 40, o en la mitad de algo que ha empezado, mitad, no hace falta que sea exacto, sino que después de un periodo de tiempo donde ya pasaron los primeros ímpetus, ¿no?, de la vida religiosa, después de unos años de vida religiosa, después de que comienza la misión, o en la vida matrimonial, después de los primeros años de matrimonio, bueno, en fin, el demonio meridiano. Colombás decía, un gran estudioso del monacato antiguo, citando a Evagrio Póntico, dice: Evagrio Póntico describe el demonio de la asedia con una finura sorprendente. Es el más pesado de los demonios. Asalta al monje en la mitad de la jornada, de ahí su nombre de demonio del mediodía. Llena al solitario de inquietud, de tedio. Le inspira aversión al lugar donde habita, de su mismo estado de vida, del trabajo manual. Le hace pensar que los hermanos no tienen caridad, que nadie es capaz de consolarle, y como consecuencia le hace suspirar por otros lugares, donde la vida es seguramente más soportable y podría ejercer un oficio menos penoso. Le recuerda a sus parientes, su existencia anterior, le presenta lo larga que es la vida, los penosas que resultan las fatigas del ascetismo. En fin, hace todo lo posible para que el monje abandone su celda y huya del estado. Bueno, cambiando lo que haya que cambiar, hay que ver hasta qué punto se adapta a nosotros. Por su naturaleza, igual que la asedia, la tibieza se opone al fervor de la caridad. La tibieza neutraliza la dinámica de la caridad, volviéndola lánguida, sin actividad, sin ilusión de progresar, resignada a su estado y fácil en admitir el pecado venial, ya dijimos, con pérdida del sentido de la generosidad. San Juan de la Cruz la señala como uno y el más grave de los daños del apego natural a las criaturas, efectos desordenados. Tanto hablamos de eso en los ejercicios. No aplica el tanto cuanto a las criaturas. Dice así el santo: de aquí nace y se sigue la tibieza y flojedad de espíritu, del apego a las criaturas, que es el sexto daño, también general, que suele llegar a tanto que tenga tedio grande y tristeza en las cosas de Dios, hasta venirlas a aborrecer. Fuerte. Génesis y medicina preventiva de la tibieza. Generalmente suele aparecer la tibieza tras un periodo de fervor, como decíamos, por falta de constancia, complaciéndose en lo que se ha logrado, gozado y vivido, quizás se lo atribuye a sí mismo. Uno puede reconocer, y es bueno, si ha progresado en la vida espiritual, si es un vicio que ya lo ha vencido, una virtud que ha adquirido, ¿cómo no? Dios quiere eso, pero si me lo atribuyo a mí, si digo, bueno, sí, en realidad es porque yo ya corro peligro, ¿verdad? Corro peligro de ir cayendo en la tibieza, porque complacerme a mí mismo es caer ya un poco de vanidad o de orgullo. Dice así: queda en sequedad con inclinación al goce de los sentidos. No estamos hablando de un goce pecaminoso, de pecado grave, ¿no? Ya es una relajación, y contentándose en ese nivel se va dejando dominar por una progresiva negligencia. Desde este punto de vista puede prevenirse vigilando. Bueno, de ahí el examen de conciencia. Por eso hemos insistido también tanto, casi hasta bueno, 3 pláticas dimos del examen de conciencia, 3. Porque si sigo haciendo examen de conciencia general a la noche, particular al mediodía, es muy difícil caer en tibieza. La vigilancia es muy importante. Con la fidelidad, entonces, vigilar a la fidelidad o los ejercicios espirituales, no dejando pasar omisiones sin motivos, y tampoco menos reiteradas. Puede ser alguna omisión, bueno, pues ya pongo freno, perdón. La confesión frecuente también sin duda ayuda. También ocasiona tibieza, al menos incipiente, la fatiga física y moral de la monotonía. Pero bueno, uno puede ver cómo
hacer que las cosas no sean monótonas, porque a veces son monótonas en sí mismas, pero yo no pongo lo que está de mi parte para que no lo sean. En el sentido de que, por ejemplo, lo más santo de todo lo que puede hacer un ser humano en la tierra es celebrar la misa o participar de la misa, y podemos caer en monotonía. Se entiende que uno tiene que la culpa, ¿verdad? Que no la ha preparado, que no la ha vivido, que no la ha estudiado, etc. Bueno, remedios que se pueden poner contra la tibieza ya establecida. Recién decíamos Génesis preventiva, ese examen de conciencia, lo que acabamos de decir. Una vez que ha llegado, hay que tomar conciencia de que se trata de una enfermedad muy seria que puede arruinar todas sus posibilidades espirituales. La santidad queda al margen y uno puede terminar cayendo en cosas más graves, con pecado grave. La curación es obra de la gracia y de la misericordia divina, que ha de comenzar por invocar con una continua y ferviente oración. Pedir la gracia de la conversión, pedir la gracia de salir de ese estado. Junto a esto hay que suscitar ciertas actitudes espirituales y luego aplicar algunos remedios prácticos. Remedios prácticos, primero las actitudes espirituales y después los remedios prácticos. Actitudes espirituales: ante todo, tomar conciencia de la gravedad y estado preocupante de su situación. Su vida está en riesgo. No es fácil que una persona se tome conciencia de eso, porque justamente parte de la tibieza es eso, no reconocer mi problema. Entonces, tomar conciencia. Y segundo, no resignarse a su estado. Puedo salir, o sea, no resignarme, esto no está bien y puedo salir. Por eso también, en tercer lugar, convencerme de que si pongo los medios puedo salir, y que si no pongo los medios puedo estar acumulando graves problemas para mi vida, grandes tristezas para el corazón de Jesús, que me quiere santo. Porque esa tibieza se puede terminar haciendo temeridad, ceguera y arriesgando la vida en la gracia. Y si pierdo la gracia desde un estado de tibieza, es mucho más difícil de recuperar que si caigo de un momento para otro. ¿Cierto? No voy a caer de un momento para otro así, algo pasó, pero digo, se puede levantar uno rápido. Si viene en tibieza, es más difícil. Entonces, eso es actitud. La actitud es reconocer, la actitud es también, después de reconocer, decidirme a que tengo que salir, convencerme de que puedo salir y que tengo mucho peligro si no salgo. Y los remedios prácticos, por un lado la oración. Bueno, ¿qué vamos a decir? La importancia de la oración, ¿no? Es sustancial para la vida espiritual, como la comida para la vida del cuerpo, es más, como la respiración para la vida del cuerpo. Así, la oración. Y no nos vamos a cansar de repetir aquello de San Alfonso María de Ligorio: el que está en pecado, digamos acá de esto, el que está en tibieza, no deje la meditación, la oración mental, porque a la corta o a la larga, o dejará una o dejará la otra. Lo hemos dicho ya varias veces, no nos cansamos, repito. No dejar la oración mental, no dejar la oración mental, buscar el huequito en el día, no dejar de hacerla. ¿Cuánto se juega ahí? Hemos hablado ya bastante también en la plática, en la charlita anterior que dábamos sobre cómo hacer la oración mental, cómo preparar la meditación. Bien, entonces, tener además de la oración, bueno, si nos animamos a rezar incluso en la pasión de Cristo, meditar la pasión de Cristo, qué mejor que eso. Qué mejor que eso, justamente. Todos los ejemplos del Señor son excelentísimos, pero en su pasión cuánto nos puede ayudar. De hecho, en estado de tibieza la pasión de Cristo gusta poco, porque claro, estoy en un estado como que interiormente me estoy alejando. Bien, también la actividad interior, o sea, no solamente la oración, sino todo lo que implica el volver a Dios. No solamente cuando rezo, sino en toda mi vida, la pureza de intención, en las cosas que hago, las pequeñas mortificaciones, todo eso brota de una vida interior muy fuerte. Y hasta ahí entonces el estado de tibieza. Este texto lo pueden ver en la caja de descripción, el PDF de este video, o en la página web. Si están viendo esto desde la página web, está también el texto, pueden ver, revisarlo. Ahora, hablemos un poco de la mediocridad. Y a simple vista uno dice, a ver, la tibieza me pone en un estado ahí, sí, que no es de fervor, y es como dice, bueno, a ver, ¿qué otro estado puede haber? A lo que voy me parecería que la mediocridad tiene que ser peor en cuanto a más alejado de Dios, o más aceptando más el pecado, o menor.
¿Hay algún estado menor entre la tibieza y el fervor? Y saben que sí, y es la mediocridad. Podemos estar en un estado de tibieza, pero también, quizás no es tibieza, pero es mediocridad y no llego a ser santo. Y es interesante distinguirlas, por eso lo vamos a tratar. Es un estado lamentable, dirá el padre Mendizábal, que afecta a muchos y que consiste en renunciar a lo mejor, digámoslo con palabras ignacianas, al magis, principio y fundamento, elegir lo que más, no lo bueno, no, lo que más. ¿Por qué en lo que me gusta, en lo que está en juego mi amor propio, en lo que sí elijo lo que más? Y en estas cosas no. Nuestro fundador, el padre Vuela, siendo seminarista, nos daba charlas de las cosas litúrgicas, ¿no? Cómo tener cuidado, incluso hasta en los detalles. Y ponía algún ejemplo, sin dar nombre, no sé de quién hablaba, por supuesto, pero de algún cura por ahí que para la misa compraba un vino baratito y para él compraba... ¿Por qué? ¿Por qué para el Señor? ¿Por qué no lo mejor para el Señor? Esto se puede aplicar a un montón de cosas. ¿Por qué no le puedo dar a Dios un buen momento de oración? Tiene que ser un momento que estoy cansado, cansada. ¿Por qué? Bien, el magis, lo que más. Bien, síntomas. No afecta de suyo a los incipientes, sino a los que llevan un tiempo relativamente largo en la vida espiritual. Tiene, pues, el carácter de cierto retroceso empapado de un cierto cansancio y desilusión. Y uno dice, bueno, ¿por qué parecido que es a la tibieza? Sí, tiene cosas parecidas, obviamente. Pero es como que esto puede darse más a lo largo, más allá, digamos. Puede ser que una persona empezó con fervor después del ejercicio o lo que sea, y sigue bastante bien. No cayó en tibieza, pero a un poco más de tiempo puede caer en esto que es la mediocridad. No se confunde con el tibio porque no predomina, parece mentira, no predomina en ellos la aridez, el aburrimiento y la desgana espiritual, ni admiten habitualmente el pecado venial deliberado. Sí, bueno, pero no hay desgana, no hay aburrimiento, no hay aridez, no hay pecado venial deliberado. ¿Y qué hay? ¿Por qué estoy en mediocridad? Entonces, uno siempre dice, pero ¿qué me cabe? ¿Verdad? Entonces uno decir, bueno, ya está, si no hay estas cosas es que estoy bien. Viven la vida espiritual, pero su vida tiene algo de superficial, algo de ficticio, de falta de encarnación real. Y acá, una de las frases claves, hay una renuncia práctica a la santidad total. Renuncia práctica a la santidad total. Eso es la clave. Que quizás de palabras uno puede hablar de la santidad, seamos santos, vamos, fuerza, y después quizás en la vida interior de uno o no tan interior, en lo práctico renunció a la santidad y quizás justamente a veces porque lo hablamos, nos creemos que, por eso San Ignacio se acuerda, ¿no? Al final de los ejercicios hay que poner, decía él, el amor más en las obras que en las palabras. Cuidadito, por eso cuidadito nosotros que por ahí tenemos que predicar de esto, no confundirnos. No es que no haga esfuerzos. Ese es el problema, ¿no? No es que no haga esfuerzos, tiene momentos, que hay un esfuerzo, pero se cae. Y justamente ese esfuerzo, por momentos, que haga y que no puede, uno dice, pues yo intento, lo trato de hacer. ¿Qué va a hacer? No me sale. Se justifica o no justificamos y claro, y todo juega en contra, ¿verdad? Porque igual que en la tibieza, pero con más razón puede haber cierta complacencia, ya van años de vida espiritual y estoy como contento en mi estado, tampoco hay un aburrimiento, una desgana. Eso no ayuda. En este caso no ayuda que yo me dé cuenta que estoy en un estado así. Con todo, la persona mediocre mantiene y fomenta vicios notables. Bueno, porque por un lado, dice Mendizábal, puede tener actitudes de bondad, de piedad, de delicadeza del trato, todo eso puede estar, pero hay vicios notables. Notables con la lupa, pero notables. La vanidad, la gula, no gula de emborracharse, no gula de comer hasta reventar, sino la susceptibilidad,
que me miró, que no me miró, ¿sí? O sea, dejar la sensibilidad en algunas cosas demasiado refinada en el mal sentido. La curiosidad, además que mató al gato, es pecado, ¿no? No refrenarse en lo que uno conoce, en lo que uno lee, en lo que uno sabe. Ni siquiera estamos hablando, obviamente, de cosas ilícitas, no, pero bueno, de cosas lícitas, justamente por eso me es más difícil darme cuenta. Trabaja en este campo la persona, pero su esfuerzo es mínimo y se reduce a no pecar, frenando estas tendencias cuando llegan a pecado deliberado, aunque sea venial. Otras veces las fomenta positivamente con justificaciones aparentemente sensatas. Vamos a la naturaleza entonces, dejamos los síntomas, naturaleza. ¿Qué es lo que constituye este estado de mediocridad? Hay un doble elemento estrechamente entrelazado. Y acá entonces, así como decíamos un poquito que en cuanto a la tibieza, si vamos es un síntoma, pero que es un síntoma que me habla de la esencia, es la aceptación de un pecado venial deliberado de manera crónica. Bueno, aquí hay dos cosas en cuanto a la naturaleza: incomprensión de la abnegación evangélica y debilitamiento de la vida interior. Entonces, vamos primero con la incomprensión de la abnegación evangélica. El mediocre no comprende ya en toda su exigencia la renuncia evangélica ni se esfuerza por conseguirla. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Qué me dice eso? Claro, porque al comienzo de la vida espiritual, para que haya vida espiritual, tengo que negarme para vencer ciertos vicios. Cuando ya pasa mucho tiempo, o bastante tiempo de trabajo en la vida espiritual, ya los vicios grandes no están, los vicios pequeños en cuanto a pecado venial deliberado no están, pero ¿qué puede haber? Y lo que puede haber es esto, de que hay cosas que me tengo que negar y que ya, como no hay pecado, no lo entiendo. ¿Sí? Todo es bueno, dice San Pablo, pero no todo me conviene. No entiendo que Dios me pueda pedir esta renuncia, la renuncia a esto determinado, que no es pecado. Hay una muy buena la charla, la pueden buscar, Bosco Gutiérrez, se llama un mexicano que fue secuestrado. Si lo ponen en Google lo encuentran. Hay una que es más nueva y hay otra que es hace unos quizás 15 años atrás. Yo vi la antigua, pero son iguales, supongo. Muy divertido él como lo cuenta, además de lo serio. Lo secuestraron, capaz que ha sido a mediados del 90, y después de golpearlo, dejarlo desnudo, tirado en un lugar muy pequeño, se despierta y entonces tiene la boca llena tiene como sangre seca, imagínense la situación. Entonces hay un visor ahí para comunicarse con los secuestradores y pide él dice, bueno, como hola, no sé qué dice, bueno, ¿qué quiere algo? Sí, bueno, dice un vaso con whisky. Entonces le dan whisky fresquito con hielo, creo que lo había pedido con hielo y todo. Entonces lo cuenta, es muy gracioso, ¿no? Que se pasa el whisky por los labios y antes de tomarlo, ¿no? El vaso así, ¿no? Como que va a decir, esto lo voy a disfrutar hasta la última gota, todo despacito. En un momento siente no digo que sea una voz, o sí, pero en definitiva es una moción del Espíritu Santo. El Señor le dice, entrégamelo. Y entonces dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo no te das cuenta cómo estoy? ¿No te das cuenta que...? Entrégamelo. Bueno, entonces hay como una lucha interna entre él y esa gracia recibida. Y finalmente se pone de espalda la camarita, tiene una cámara que lo filma para que no se enojen los secuestradores y tiran un excusado que tenía ahí mismo. Tira el vaso con whisky. Bueno, ese sacrificio que creo que si estamos en contexto de cómo estaba él, nos damos cuenta que no es un sacrificio menor, lo cambió interiormente. Fue una gracia recibida de Dios que él aceptó y después, bueno, empieza a estar muy bien. Y bueno, véanlo, no voy a contar toda la historia. Al final termina, bueno, no le cuento el final, no, termina yéndose después pero mucho, espiritualmente estaba muy bien, empieza a hacer apostolado con los secuestradores, reza por ellos, bueno, en fin. Y estaba tan bien él, a pesar de todo, que logra escaparse por eso. Pero todo empezó con eso. Dios me puede pedir algo que sí, para mi bien. Y a veces me lo pide sin preguntar, me tengo que aceptar
una dificultad que hay en mi vida también, por supuesto, es otra manera. Bien, entonces puede tratar, igual que decíamos la santidad, puede tratar de esa renuncia, abnegación evangélica de forma abstracta y teórica, pero no la asume de manera personal y vital, o a lo menos no tiene valor y constancia para vivir según sus criterios. La puede asumir un poco, unos días. De este modo cierra el paso a la dilatación de la caridad. La caridad tendría que agrandarse, que el amor de Dios, y no la enfrascamos. Solo entiende como renuncia evangélica la renuncia a lo que es malo, pero no entiende que se pueda renunciar a algo bueno. No entiende el sacrificio de lo bueno con el fin de conseguir lo mejor. Todo dicho, ¿no? Bueno, por un lado, entonces, incomprensión de la abnegación evangélica. Por otro lado, debilitamiento de la vida interior. Esta persona tiene vida interior, pero es un poco superficial. Le falta totalidad en su penetración de los principios sobrenaturales. Tampoco entiende el primado de la vida interior en la santidad y en el mismo apostolado. Puede admitirlo teóricamente, pero no empapa su vida con estas convicciones. Para ellos la fe no es en todo un modo de vida, sino que la fe en algunos aspectos. En este sentido puede venir bien este texto muy bueno de Simone Weil, que nos ayuda a entender cómo puede uno juzgar sobre todo a uno mismo, y si en algún caso le toca juzgar a otros, bien, en algún caso cuando es un educador y demás, pero sobre todo uno mismo, cómo uno puede confundirse y pensar que está ferviente y todo fervoroso porque en ciertos aspectos de la vida espiritual, en la oración, uno está bien, pero no. Es que la oración y la fe y demás tienen que iluminar todo el resto de mi día, de mi vida, de mis juicios. Dice ella, el objeto de mi investigación no es lo sobrenatural, sino este mundo. Lo sobrenatural es la luz. No debemos atrevernos a hacer de ella un objeto. De lo contrario, la degradamos. No es por la forma en que un hombre habla de Dios, sino por la forma en que habla de las cosas terrenas, como se puede discernir mejor si su alma ha penetrado en el fuego del amor a Dios. Ahí no es posible ningún engaño. Hay falsas imitaciones del amor de Dios, pero no de la transformación que Él realiza en el alma. Porque la persona no puede tener ninguna idea de esta transformación más que si ella misma pasa por ella. Según la concepción de la vida humana expresada en los actos y las palabras de un hombre, quiere decir que sabría, si tuviera discernimiento para ello, si ve esta vida desde un punto de vista situado en este mundo o desde lo alto del cielo. Por el contrario, cuando habla de Dios, no puedo discernir, aunque a veces sí puedo, si habla desde dentro o desde fuera. El valor de una forma de vida religiosa, o más generalmente de una forma de vida espiritual, se aprecia por la intensidad de la luz proyectada sobre las cosas de este mundo. Las cosas carnales son el criterio de las cosas espirituales. Esto es lo que generalmente no queremos reconocer porque tenemos miedo a un criterio. La virtud de una cosa cualquiera se manifiesta fuera de ella. Algún formador en el seminario nos contaba, así como una anécdota conocida, no sabíamos de quién se trataba, un sacerdote que la gente, algunos hombres de la parroquia decían, no, cuando el padre predica, ahora cuando está con nosotros comiendo un asado juntos, es uno más de nosotros. Es un poco esto, digamos, un poco esto, ¿no? Cuando se hace algo espiritual, cuando se reza, cuando sí, ahí parecería que hay cierta luz, pero si esa luz no ilumina el resto de mi vida, es que esa luz no es verdadera. Entonces, eso pasa con la mediocridad, ¿no? Hay momentos, sí, la oración no puede ser, cuando estoy, pero eso no llega al resto del día, no hay una búsqueda, ¿sí?, efectiva y constante de la santidad, que implica obviamente una vida interior fuertísima y una capacidad de abnegación total. Es lo que el Señor nos pide para darnos cada vez más, por supuesto, su vida, su consuelo, su alegría. En cuanto a la génesis,
Este estado puede entrar en el espíritu, pero de varias maneras, y vamos a distinguir dos, sobre todo. Nos detenemos sobre todo en la primera, que es la persona de vida activa o apostólica, para distinguir de los contemplativos. En las personas entonces de vida activa, apostólica, puede entrar por un agobio de trabajo y de ocupaciones exteriores, aunque sean, puede ser trabajo, ocupaciones exteriores de la vida de cualquier laico, de los quehaceres de la casa, del trabajo, lo que sea, o incluso apostólica, ya sea un religioso, una consagrada, un sacerdote o un laico, que además de su trabajo hace. Bien, la vida interior se debilita por la actividad, se deja invadir por puntos de vista humanos y pierde lentamente la inteligencia de los medios sobrenaturales. No pierde la fe, pero cesa el avance espiritual. Y en este sentido, también se puede aplicar lo que decíamos de la tibieza, pero bueno, sí, cualquiera de los dos con sus matices, pero el hacer por hacer, ¿no? El evitar los pasos vanos, como dice San Le Kempi, justamente para no hacer por hacer, hay que evitar los pasos vanos. No es el que hace más. Nos ha pasado una vez de ver un caso, personas que hacen y parece que uno dice, uy, ¿cómo? Sí, pero si uno le toca juzgar, si es un formador para un seminarista, y puede ver algunos otros aspectos de la vida espiritual, uno puede ver que no hace por hacer, o hace por no hacer lo que hay que hacer. A veces el hacer es una huida. Estas palabras muy conocidas son de San Bernardo. Se las dice al Papa Eugenio III, que había sido su discípulo. Temo que en medio de tus innumerables ocupaciones te desesperes de no poder llevarlas a cabo y se te endurezca el alma. Obrarías con cordura abandonándolas por algún tiempo para que no te dominen ni arrastren a donde no quieres llegar. Tal vez me preguntes, ¿a dónde? Al endurecimiento del corazón. Ya ves a dónde pueden arrastrarte estas ocupaciones malditas, ocupaciones maledicte en latín, si continúas entregándote a ellas del todo, como hasta ahora, sin reservarte nada para ti. Y sigue Dom Chotard, que es el que cita esto en su libro conocido, un clásico, que se llama El alma de todo apostolado. Muy recomendable para los apóstoles. Todos tenemos que ser apóstoles, así que puede servir para todos. Pero sobre todo al que se dedica activamente al apostolado, los consagrados, pero repito, cualquier persona, porque en definitiva nos va a decir que no puedo dar a Dios a los demás si no lo tengo yo a Dios conmigo. Así que sirve para todos. Y dice entonces Don Chotard, hay empresa más augusta y santa que el gobierno de la Iglesia, porque se lo está diciendo al Papa San Bernardo, ni más útil para la gloria de Dios y el bien de las almas. Y sin embargo San Bernardo la califica de ocupación maldita, si sirve para ahogar la vida interior de quien se consagra a ella. Esta expresión, ocupaciones malditas, vale un libro, por lo que estremece y hace reflexionar. Sería como para rechazarla si no hubiera salido de la pluma tan ajustada y precisa de un doctor de la Iglesia, de un San Bernardo. ¿Solución para esto? Bueno, ya vamos a ver alguna, pero en definitiva, el ejercicio espiritual se hace para el tanto cuanto, entre otras cosas. O sea, no tengo que hacer lo que quiero, lo que me viene en ganas, aunque sea muy santo. Tengo que hacer lo que Dios quiere que haga. Y Dios puede pedirme que deje de hacer algo que más vale una obra, dice San Juan de la Cruz, que 1000 hechan con disipación o sin oración. Sí, se lo dice a aquellos que quieren aferrar el mundo, dice San Juan de la Cruz, como diciendo, ¿qué se creen? Que sean humildes y recen, que en definitiva si no se termina haciendo mal. No solamente no se hace el bien mejor, sino que con el correr del tiempo se hace el mal. En las personas contemplativas, entonces lo decimos mucho más brevemente, el peligro está en dejarse llevar por una aplicación superficial a las cosas de Dios sin verdadera profundidad y vigor. ¿Sí? Se ocupan de las cosas de Dios porque las tienen por oficio, las tienen en el horario, no pueden ocuparse, pero no ponen el alma en ello. Remedios.
La superación del estado de mediocridad es particularmente obra de la gracia que actúa de modos diversos, a veces por impulso irresistible de cambiar de vida, otras por medio de humillaciones y dolores. Cuestan esas humillaciones, dolores, cruces, pero son tan necesarios para a veces salir de un estado así. Otras por medio de éxitos apostólicos inesperados, también una cosa que sale bien, que hace que uno se termine convirtiendo, o por el contacto con una persona especialmente poseída por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Todo el secreto está en estar con amigos de Dios, dirá Santa Teresa. Es una gracia que hay que pedir y fervientemente. Junto a la petición hay que preparar el corazón para la acción de la gracia. ¿Cómo se logra? Suscitando deseos de fervor, nostalgia por el estado de generosidad ilimitado que antes teníamos probablemente. Bueno, tiene que haber primero esfuerzos parciales, aunque sea de comienzo en el campo de la abnegación y de la vida interior, mortificaciones, aunque sean pequeñas, recogimientos, momentos intensos de oración. Por eso ofrecemos, como decíamos, el retiro diario, hace unos días que ya ofrecimos el mensual, un día o unas horas por mes para poder revisar el plan de vida y demás. Son cosas que van en contra de todo este tipo de enfermedades espirituales. Bien. Y por sobre todas las cosas, por supuesto, darme cuenta que estoy en un estado de mediocridad, ¿no? Que la abnegación total, la generosidad total, las cosas, la vida interior profunda está faltando. No me entiendo lo que significa morir a mí mismo. Bueno, no entiendo lo que significa renunciar a lo lícito. Bien, el padre Miguel Ángel Fuentes, en su libro sobre el examen de conciencia, trae algunos ejemplos de examen de conciencia que uno, para hacer el examen de conciencia particular, conviene tener un plancito, llevar todas las cosas que en mi vida implican el examen de conciencia particular. Que lo hago para mí, un plan para mí. Entonces pone ejemplos, son simplemente ejemplos. Y hay uno que es el trabajo sobre la asedia, que podría aplicarse un poco tanto a la tibieza como a la mediocridad, quizás más a esta segunda, pero es lo mismo, porque en definitiva es lo mismo. ¿En qué sentido? En que mutatis mutandis, las dos cosas sirven para las dos cosas, pero no es lo mismo la mediocridad que la tibieza, ¿sí? Entonces la asedia es la tristeza de las cosas espirituales. ¿No? La asedia, la tristeza por las cosas espirituales. Por ello, pediré alegrarme de las cosas espirituales. Misa, oración, pruebas, enfermedades, fracasos. Para esto incluiré mis fracasos diarios en la acción de gracias de cada día. Son resoluciones prácticas, consideraciones teóricas, resoluciones prácticas para superar la asedia. Que puede ser entonces para superar la mediocridad, para superar la tibieza. B. La asedia tiende a que hagamos con negligencia, abreviemos u omitamos los actos espirituales por razones fútiles. Por tanto, propongo, 2 puntos. No abreviar ninguno de los actos en los que me ataca la asedia, todo acto de piedad u oración. 2. No omitirlos por ninguna razón que no provenga de la obediencia o de la urgencia de la caridad o de los deberes pastorales o de Estado. 3. Por el contrario, buscaré hacer esas obras con perfección. C. La asedia hace que me apure en terminar lo que no me gusta. Por tanto, no me apuraré en los oficios que más me repugnan. 2. Daré a la oración el tiempo que merece. Acción de gracias después de la misa, examen de conciencia, preparación para la misa, etc. 3. No haré ninguna de las cosas que más me gustan cuando éstas ocupen el lugar o el tiempo de otras que tengo por deber de Estado. D. La asedia hace elegir los oficios según los deleites que procuran, es decir, la asedia o la mediocridad o la tibieza, repito. Por tanto, elegiré mis actividades según la urgencia, la utilidad del prójimo o el pedido de mis superiores. E. Hija de la asedia es la desesperación, repugnancia o huida de lo difícil, desesperación en ese sentido. Por tanto, he de llenar el alma de la esperanza de poder llevar adelante las obras que Dios me pide, aun cuando me parezcan muy fastidiosas o pesadas o imposibles de cumplir. F. Engendra pusilanimidad para acometer lo que parece difícil. Por tanto, encararé con grande ánimo y generosidad las obras puntuales de mi santificación diaria. G. La asedia engendra rencor y amargura contra los que nos mandan. Interesante. O nos piden las cosas que nos cuestan o no nos gustan. Por tanto, primero,
Tendré obediencia y buen espíritu con quien me manda, superior, quien haga las veces de, o pide hacer una obra que me desagrada. Esto implica no quejarme de lo mandado, no hacer notar que me pide algo pesado o injusto, que es una forma de desquitarme haciendo sentir al superior como un tirano. En segundo lugar, trataré con caridad exquisita y paciencia a los que me piden cosas que me cuestan o cortan mis planes, a quienes por eso trato mal, como para que no vuelvan a pedir o para que sean breves. H. La asedia engendra divagación, curiosidad, verbosidad, inquietud corporal, o sea, paliativos, diversiones por las cuales compensamos el esfuerzo del deber. En este orden haré todo lo posible por no distraerme o buscar huidas en diversiones. La recreación la dejaré para cuando toque recreación. La dejaré para cuando toque recreación. Durante el tiempo de trabajo o oración, en cambio, pondré todo empeño en hacer bien mi deber. Y para combatir la desolación que acompaña algunos actos espirituales, he de meditar en el valor e importancia que estos actos tienen para mi vida. J. Aumentar lo que acrecienta la caridad contra lo que se opone la asedia. La devoción a la Eucaristía. Se acordarán quizás, decía Santo Dominguito Sabio, ¿queréis recibir muchas gracias del Señor? Visitadlo muchas veces en la Eucaristía. ¿Queréis recibir pocas gracias? Visitadlo pocas veces. ¿No queréis recibir ninguna? No lo visitéis nunca. Devoción a la Virgen. Estamos justo en estos días, pero no importa cuando veas este video, en vozcatólica.com está ahí en devociones. Consagrarse a la Virgen, renovar la consagración. Qué mejor manera de salir de un estado de tibieza o de mediocridad. Lectura y meditación de la Sagrada Escritura, también doble filo, la palabra de Dios que escruta ahí el interior. La tentación de la asedia puede ser, por último, una purificación divina. Cuando es tentación, por eso pediré a Dios paciencia, mucha paciencia. Cuando es tentación, no tiene mi culpa, bueno, paciencia, ya va a pasar como una desolación que Dios permite para humillarme o para probarme. Bien, y termino con una... Hace falta mucha voluntad para estas dos enfermedades, mucha voluntad, además de la gracia. Hay una hermosa poesía del padre Marcos Pizarriero, ya conocida, ya otro sacerdote la trajo a colación, pero es muy hermosa, vale la pena. Dice que se lo acercó una persona que había vivido en estado de mediocridad, estado del que fue despertado un día cuando al entrar en su habitación en un movimiento involuntario tiró el crucifijo al suelo. Al ver los trozos en el suelo del crucifijo lo hizo reflexionar. La tituló así esta poesía, esta oración: Oración para salir de la ambigüedad espiritual. Cayó mi cruz en el suelo y en pedazos deshízose tu cuerpo. Te vi quebrado y muerto. ¿Qué hice, Señor, para no matarte? ¿Qué hice, Señor, por no herirte? Y al verte así, por mí tan maltratado, ¿qué puedo ahora decirte? Quisiera rehacer todo lo hecho, todos los trozos reunirlos nuevamente para asirlos otra vez en ese leño. Quisiera, Señor, pero no quiero. ¿Qué es este mi tormento? Este querer y no querer, este llorar y no llorar, este amar y no amar, este empezar y no empezar. Que se adentran las tristezas en mis huesos, que no hay paz en mi alma cuando duermo, que es terrible este ritmo de quebrantos, que no sé, Señor, si yo te amo. Pero al verte así, por mí tan maltratado, quiero ahora querer porque no quiero. Quiero ahora amar porque no amo. Quiero ahora llorar porque no lloro. Quiero ahora empezar porque no empiezo. En definitiva, quiero con la gracia de Dios. Creo que se habrán dado cuenta que el estado de tibieza es no llegar todavía a vivir la segunda manera de humildad, por esa aceptación del pecado bañante liberado. Y el estado de mediocridad es no llegar a vivir, o sobre todo no tender a vivir, la tercera manera de humildad, que es ese dolor con Cristo, esos menosprecios, eso querer ser tenido por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio y prudente de este mundo. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo la gracia de que si estamos en alguno de estos dos estados nos los haga ver, aunque duela, aunque haga falta golpearnos con una pared,
que lo veamos, que se apiade de nosotros, pecadores, soberbios, orgullosos, que no reconocemos nuestra debilidad, que tenemos una máscara en nuestro interior con la cual nos juzgamos de manera injusta a nosotros mismos porque nos creemos mejores de los que somos. Que nos haga ver si estamos en ese estado y sobre todo que nos haga salir de ese estado. Que seamos santos de verdad, tan santos como el corazón de Jesús nos quiere, como nos ha pensado de toda la eternidad. Que nos haga la caridad, la mayor de las caridades de nuestra Madre, a pesar nuestro incluso, aunque en el fondo quizás no queramos por ese amor propio, esas tantas cosas, pero no, que en un momento de lucidez espiritual con la gracia se lo pidamos y ese mal fondo lo cambiemos por un buen fondo de generosidad y salgamos del estado que tengamos, que estemos si es que estamos, y podamos correr firmes de su mano a la santidad. Y si no estamos en este estado, no caer en ello, seguir firme, con firmeza en los propósitos, confiando en su maternal protección. Hasta la próxima, si Dios quiere. Ave María y adelante.